Si algo ha caracterizado la campaña presidencial del candidato de Somos Perú, Daniel Salaverry, ha sido la compañía constante del expresidente Martín Vizcarra, candidato al Congreso con el número 1. Conoce perfectamente, por haber sido presidente de la República, cuáles son los problemas que tenemos que solucionar, cuáles son aquellos proyectos que tenemos que destrabar rápidamente para generar empleo. La experiencia acumulada de un expresidente de la República es fundamental. El arrastre de Vizcarra a la candidatura presidencial de Salaverry se vio seriamente afectado por el Vacuna Gate. Aquí nomás. Cuando se reveló que tanto él como uno de sus hermanos se habían inoculado las vacunas de Sinopharm que llegaron por fuera del ensayo clínico el año pasado. ¿Usted le cree todavía a Martín Vizcarra cuando dice que fue voluntario de un ensayo clínico? Yo le he aceptado las disculpas, como lo han hecho la gran mayoría de peruanos, por no habernos contado en su momento que se había sometido a estos ensayos clínicos, ¿no? Pero él sigue diciendo que fue voluntario de un ensayo clínico cuando no lo fue, como si repetir una mentira la fuera a convertir en verdad. Bueno, si alguien se somete voluntariamente a que le pongan una dosis, ¿qué otro nombre le podemos poner, si no voluntario? Pero él era el presidente y pidió estas vacunas por fuera del ensayo. Eso será motivo de una investigación que finalmente, cuando se llegue a concluir, se determinará si es que fue así como usted dice o no. ¿Usted todavía confía en el señor Vizcarra? Sí, por supuesto que sí. Le soy sincero. La vacunación de Vizcarra y la cerrada defensa de Salaverry provocaron que una facción de Somos Perú exigieran la renuncia de ambos candidatos. El exalcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, renunció al partido y dejó entrever las fricciones existentes al interior de Somos Perú. ¿Qué le garantiza a usted que una eventual bancada suya como presidente le sea leal y que la propia bancada mantenga la unidad finalmente? Porque estamos cohesionados y unidos en base a una agenda programática. Acá no hay intereses particulares, personales, como el que tuvo Rafael López de Aliaga en su momento con su congresista Fabiola Morales, cuando impulsó un proyecto con nombre propio para beneficiar a una de sus empresas de trenes. O sea, sacó una ley específica para favorecer a su empresa. Acá no. Acá nos motiva un programa, una agenda programática que va desde el levantamiento de inmunidad, la eliminación del antejuicio, vacunar por lo menos al 80% de los peruanos para tener esta inmunidad colectiva. Toda aquella empresa que genere un nuevo puesto de trabajo para un joven hasta los 29 años va a poder descontar ese sueldo de su impuesto a la renta en los próximos 2 años. Pero también queremos renovar toda nuestra red de postas médicas, de policlínicos, centros de salud, invirtiendo cerca de 5.000 millones de soles, que es el estudio que se ha hecho y lo que se requiere para mejorar la infraestructura, el equipamiento, implementar con más especialistas, médicos, enfermeras. Pero su propuesta más polémica, por decirlo menos, tiene que ver con la imparable migración venezolana. Salaverry ha asegurado que a todos los inmigrantes que hayan ingresado ilegalmente por la frontera y no hayan regularizado su condición migratoria serán expulsados del país. Han ingresado al Perú por la selva, han ingresado al Perú de manera irregular y están aquí, muchos de ellos, integrando bandas organizadas, asaltando y asesinando a los peruanos. No sabemos si esas personas tienen antecedentes en su país, no sabemos si es que de repente han estado en la cárcel, porque parece que hubieran abierto las puertas de los penales en Venezuela y hubieran dicho váyanse todos al Perú. El jueves, horas antes de esta entrevista, se viralizó un video cuya veracidad ha sido puesta en tela de juicio que muestra un crudo altercado con ajos y cebollas entre el candidato y un inmigrante venezolano que le increpaba por sus declaraciones xenófobas. En un momento de la discusión se le dice textualmente: yo los voy a expulsar a todos. Una expresión xenófoba, ¿no? Yo le dije, tú eres un delincuente, porque él me insultaba. Y le decía, y tú eres un delincuente, seguramente por eso no quieres regularizar, ¿no? Y me decía, expúlsame pues si soy delincuente. Los voy a expulsar a todos los delincuentes. Pero según Daniel Salaverry, esto ha sido solo un juego de niños comparado con los mensajes que asegura venir recibiendo desde que anunció su propuesta de expulsar venezolanos. Nos hizo llegar también los mensajes que habría recibido después del episodio del video, casi impublicables por su agresivo lenguaje. Salaverry asegura que ninguna amenaza lo va a hacer retroceder en su propósito. Desde el 28 de julio vamos a anunciar un plazo perentorio. Le vamos a dar un tiempo, un plazo para que todos aquellos extranjeros que estén en el Perú y que no hayan regularizado su situación lo puedan hacer de manera gratuita. Vencido ese plazo y con el apoyo de las Fuerzas Armadas vamos a hacer batidas en la calle. Y vamos a levantar a aquel extranjero que encontremos indocumentado
que no tenga su situación en regla y simplemente lo vamos a poner a disposición de la Policía de Migraciones y para afuera. Simplemente por no tener documentos en regla. Así es. Ya estamos cansados en el Perú que la gente venga a nuestro país a hacer lo que se les da la gana. Ahora, todo este discurso con tintes xenófobos no es una estrategia para atraer votos a ese sector del electorado que rechaza la migración No, es que yo no venezolana. te acepto eso de tintes xenófobos porque acá no hay xenofobia. Poner orden en mi país no es xenofobia. Delincuentes. Esa misma tarde, el embajador de Venezuela en el Perú, Carlos Skull, condenó las declaraciones de Daniel Salaverry y el peligro que representa que un candidato promueva un clima de discriminación y xenofobia contra los migrantes. Lo que pedimos acá específicamente es que se deje usar a la migración venezolana como bandera de campaña política. Estoy seguro que hay muchos otros problemas que los peruanos quieren escuchar en esta campaña, más allá de la migración, pero el señor Salaverry se ha empeñado en utilizar a la migración como su bandera política para, me imagino, tratar de escalar en las encuestas, ¿no? Señores periodistas, muy buenas tardes. Ex militante aprista y ex congresista fujimorista, Daniel Salaverry saltó a la primera línea política cuando fue nombrado vocero de la bancada de Fuerza Popular. En marzo del 2018 organizó la conferencia de prensa en la que se hicieron públicos los Mamani videos, que originaron un segundo pedido de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y usted ayudó al señor Mamani a grabar? No, en lo absoluto. Eso lo niego rotundamente. Yo lo que hice fue, cuando venían los congresistas en aquella oportunidad, así como lo hicieron en el primer proceso de vacancia, a decirme que los estaban tentando, yo les decía, yo no puedo salir a denunciar esto si no tengo una prueba. Es obvio que sin pruebas uno no puede hacer una denuncia tan seria. Bueno, y lo que ocurrió fue que el señor Mamani luego regresó con las pruebas. Han votado a favor 81 señores. Después de la renuncia de PPK y de ser elegido presidente del Congreso en julio del 2018, Salaverry sostuvo fuertes discusiones con algunos miembros del Partido Naranja que terminaron con una moción de censura en su contra y su renuncia a Fuerza Popular. El presidente de la mesa directiva del Congreso pasó entonces a ser aliado del gobierno de Martín Vizcarra en medio de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo que terminó con el cierre del Congreso en septiembre del 2019. Algunos fujimoristas lo han acusado a usted públicamente de ser un traidor, con esa palabra. Porque puse los intereses del país por encima de los intereses de Keiko Fujimori y de su partido. Bueno, si me quieren decir traidor por eso, a mí la verdad que me tiene sin cuidado. Todo el Perú sabe que cuando fui presidente del Congreso no me dejé manejar ni como títere ni como marioneta. Antes de eso, usted fue una figura importante del fujimorismo. Incluso usted mismo ha contado que le preguntó al señor Vizcarra si renunciaría a la vicepresidencia en caso se vacara al señor PPK. ¿Desde esa época es su relación con el señor Vizcarra? Por encargo de Keiko Fujimori. Fui y me dijo, por favor, quiero que le preguntes. Y le hice la pregunta y siempre he dicho cuál fue la respuesta del presidente Vizcarra. Él me dijo, yo voy a respetar lo que manda la Constitución. Y así lo hizo, ¿no? ¿Qué opina de lo que ha salido hoy, de que la Fiscalía está pidiendo 30 años de prisión para Keiko Fujimori y la disolución de Fuerza Popular, un partido del que usted fue parte? Mira, yo no me voy a referir a ese tema simple y llanamente porque no quiero que Keiko Fujimori se victimice con esto. Porque parece que le ha caído del cielo, parece que era lo que necesitaba para hacerse la víctima, decir que hay persecución política y a ver si es que recupera los votos que le ha robado López Aliaga, ¿no? Entonces no me voy a referir, que la justicia haga su trabajo. En su momento y hasta ahora... Contra quien sí enfiló sus baterías fue contra Johnny Lescano, quien según los últimos sondeos lidera las preferencias del electorado peruano. Salaverry afirma que siendo presidente del Congreso, cuando una periodista pidió asesoría legal para denunciar a un congresista por acoso sexual y antes de que se supiera que el denunciado sería Lescano, el mismo Lescano se le acercó para hacerle un inusual pedido. Él me fue a buscar y me vendió el cuentazo, pues que era otra persona, otro congresista que era amigo de él y que lo había llamado a pedirle que hable conmigo para que yo no reciba a la señorita, no le brinde el apoyo legal que necesitaba y estaba pidiendo en ese momento la víctima, y que no tenía los recursos para contratar a un abogado. Bueno, me pidió que no lo haga. Le dije que de ninguna manera, que le vaya a decir a ese congresista que se someta a la justicia. Bueno, grande fue nuestra sorpresa cuando luego nos enteramos que el congresista en mención era el propio Johnny Lescano, ¿no? Entonces, con esa experiencia que yo he tenido con él, ¿cómo pues le voy a creer a Johnny Lescano su discurso de lucha contra la corrupción, ¿no? Su enfrentamiento contra los mentirosos y los inmorales? Por el amor de Dios.
Luego de haber estado aislado una semana por sospecha de haberse contagiado de COVID-19, Daniel Salaverry se reincorporó a la campaña el último jueves. ¿Va a seguir haciendo campaña con el señor Vizcarra? ¿Y cómo va a ser para que quede claro que el candidato presidencial es usted? Porque vemos Vizcarra, Salaverry. Lo vemos en las paredes de aquí, Vizcarra, Salaverry. Somos un equipo, nos complementamos. Él ha sido presidente de la República, yo he sido presidente del Congreso. Imagínate la experiencia acumulada que hay ahí y que se la vamos a poner al servicio del país. Eso es lo que ofrece Somos Perú, que no tienen otros partidos. Esa es la gran diferencia. Y creo que es lo que va a marcar la decisión final de la población el 11 de abril. Aunque no quiera reconocerlo, tras el vacuna gate, Martín Vizcarra parece haberse convertido en una pesada cruz para una candidatura presidencial a la que hasta este momento le está costando mucho despegar. De su estrategia durante las próximas 4 semanas dependerá que se mantenga en el batallón de los candidatos pequeños o inicie su ascenso hacia la primera línea.